Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas. Muchísimas gracias por acudir a este webinar. Es un placer poder charlar un ratito con vosotros esta tarde. Mi nombre es Leire González. Soy especialista en marketing digital, consultora en marketing turístico y actualmente estoy trabajando en una agencia de marketing digital en la que trabajamos con varios destinos turísticos, hoteles y aerolíneas. Con lo cual llevo algunos años ya trabajando en el sector turístico. Espero que lo que os pueda contar hoy os aporte un contenido interesante, os aporte un poquito de valor a lo que nos ocupa, que es la reputación online, ¿no? Siempre he pensado que es un palabra horrible, pero al final eh, muy importante en muchísimos aspectos. Em, ¿Qué es la reputación online? Al final, la reputación online, como os digo, esta palabra con este sonido tan fuerte, sobre todo en español o en cualquier idioma prácticamente, es el prestigio o estima que una marca personal o corporativa tiene en Internet. Al final es la huella que nosotros estamos dejando en Internet y es la percepción por parte del usuario. Yo hace muchos años ya que dedicándome al turismo, sobre todo y a gestionar reputación online de empresas turísticas, eh, expongo o intento explicar que la reputación online es un canal más de atención al cliente, pero donde queda ahí permanentemente ese contenido en la mente o a disposición de los otros usuarios que lo quieran consultar. Por eso es tan importante tener cura de esta reputación online cuando trabajamos en cualquier sector, pero en el caso que nos ocupa hoy, en el sector de turismo. ¿Por qué digo en cualquier sector? Porque ahora os quiero mostrar algunos ejemplos de reputación online más allá del turismo. La reputación online en el turismo, yo empecé a trabajarla aquí en España, pues por allí en el 2007 y ya teníamos herramientas que estaban funcionando en el mercado español con muchísima fuerza y muchísimo antes en otros mercados como el mercado americano, norteamericano sobre todo, o el mercado inglés, ¿no? En este caso, lo que estáis viendo en pantalla es una captura de pantalla de Glassdoor. Glassdoor es una aplicación que eh, encontráis online, que nos dice la experiencia de los trabajadores de una empresa, ¿no? Entonces, cuando uno va a buscar, por ejemplo, un empleo, puede encontrar desde las opiniones sobre la dirección de la empresa, puede encontrar opiniones sobre los empleados, de cómo han sido tratados, si les ha gustado, si no les ha gustado, los sueldos, los tips para entrevistas. Otro ejemplo que también engloba turismo, pero a lo mejor para mí no es tan relevante y no le he dado tanto peso en la presentación de hoy, es Trustpilot. Trustpilot tiene opiniones de prácticamente todos los sectores que nos podamos imaginar. De hecho, a día de hoy hay muchísimas empresas que usan los servicios de Trustpilot para pedir una encuesta y una retroalimentación de la satisfacción del cliente, ¿no? Que esto también veremos que lo podemos hacer con más herramientas. En este caso es una empresa de Treatwell. Treatwell puedes reservar, perdón, servicios de estética y valorar el servicio que te han dado, ¿no? Desde un corte de pelo, una sesión, un masaje o cualquier servicio sobre todo de estética y de bienestar. Por último, lógicamente, Uber Eats o Glovo, estas empresas que bien conocemos, ¿no? Que nos traen comida a domicilio, pero además nos dan la opinión de los usuarios del servicio de este restaurante. En este caso también se valora mucho cómo ha llegado la comida al domicilio, pero cómo está la comida, lo que hemos recibido, el producto que hemos recibido en nuestro hogar. Y la última, ¿no? Que os quería comentar, un Uber clásico o un Cabify aquí en España, ¿no? En el que podemos valorar cómo es el conductor que nos va a hacer el recorrido, ¿no? Una de mis frases favoritas y llevando muchísimos años trabajando con clientes y en atención al cliente y tratando directamente con el usuario final previa a mi experiencia en turismo,
siempre es que el cliente es el rey, ¿no? Ahora es el rey muchísimo más, se le puede escuchar muchísimo más y tenemos que tener atención a esto, pero no todo vale. Hay cosas que aunque parezca que en Internet hay libertad para poder decir lo que quiera, hay límites que se deben respetar, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo muchos cambios en redes sociales que deberíamos tenerlos en cuenta porque hay quien parece que usa las plataformas online no para dar una opinión sensata sobre un servicio, sino para eh, desahogarse de cómo ha tenido el día en el trabajo en nuestro propio negocio, lo cual no es bueno, ¿no? No todo vale tampoco porque usamos herramientas de marketing digital para promocionar nuestros productos, para darlos a conocer y esto nos puede generar opiniones o momentos controversios, o sea, momentos que realmente el usuario puede tener, la percepción de nuestra marca no será del todo buena. Quiero poner este vídeo. En un segundito lo vemos. Esta cuenta de Instagram que se llama Hazme una foto así es una chica que se dedica a marketing digital y que hace una crítica muy ácida y muy divertida de cómo trabajan los muy conocidos por todos influencers. Entonces, si podemos poner el vídeo. Me depilo con estas bandas, las toallitas que vienen en su interior impregnadas de aceite, que son tan necesarias para que no te quede pegajosa la piel, y retiro los pegotillos y me quedan cortas, pues resulta que se venden. XGA, tecnología móvil con procesador de 1,5 GHz, lector de tarjetas con multisistema. Es muy robusta, de maderita, la base está tapizada y los resortos son hidráulicos y permite subirlo y bajarlo con muchísima facilidad. Luego también el protector de colchón. Es el genial portaaviones Micro Machine con fantásticas grúas que funcionan de verdad, pista de aterrizaje, 2 superascensores y brazos de carga. Con Laura Gema, entrenadora y nutricionista, que además se vuelcan al 100%, están siempre atentos a todo, contactamos por ella vía WhatsApp para que os hagáis una idea. Respira hondo y no te exijas tanto. A los 30 años de vida, pero este ritmo se acelera vertiginosamente a partir de los 35, llegando a un 30% de pérdida total en la menopausia. Todas las clases suelen tener percherito, pero no todos los abrigos, chaqueta, capucha, ni colgador, ni hay muchas ganas de coser. Calma, calma. Bueno, realmente es una recopilación de vídeos de una influencer en España muy conocida, creo que es conocida en Latinoamérica también, no tengo muy claro, no soy seguidora de esta influencer, pero se ve claramente como el comentario que ponía hazme una foto así era cuando el cliente te manda un brief de 34 páginas, pero solo te paga 2 stories, ¿no? Yo creo que esto al final también tenemos que ser cuidadosos en qué tipo de acciones vamos a hacer, dónde vamos a promocionar nuestras marcas y a qué tipo de público queremos llegar. Si vamos a poner muchísima información en un espacio muy cortito de tiempo, al final no se entiende nada de lo que se está diciendo, como estoy hablando yo ahora, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosos en dónde posicionamos nuestra marca, qué queremos promocionar y con quién queremos hablar. Otro ejemplo que os quiero poner es el ejemplo de Estirando el Chicle y el posicionamiento de una marca que les sponsoriza. Estirando el Chicle es un podcast también muy conocido, que lo producen y lo realizan 2 chicas en España. Y bueno, si podemos ver el vídeo, luego lo comentamos. Este Summer Edition que ha patrocinado Kaiku Café Latte, Joder, el muchas café gracias. con el que tu pepitilla late. Todo el verano hemos estado trabajando gracias ¿Sabes a cuál es el Kaiku. ingrediente secreto de Kaiku Café Latte? Ilusión. No tener ingrediente secreto. ¿En serio? Eso es verdad, porque solo tiene cosas bonitas, como las supernenas. Ah, qué bonito, qué bien. Entonces, bueno, que es verdad que te pues quiero decir, a veces que también por la lactosa te puedes cagar, pero por eso como tienes el no lactosa, pues entonces Para que no te cagues. Eso es, está Porque, genial. Vamos, totalmente. Y entonces hoy tenemos un programa, tía, que patrocina Kaiku Café Latte. Sí, creo que algo han oído. Y porque Kaiku Café Latte es el mejor café del mundo y Desde Kaiku luego. Café Latte ha patrocinado a Kaiku Café Latte. Y Kaiku Café Latte a su vez nos patrocina a nosotras este El último Summer Summer de Edition. Kaiku Café Latte. Por favor, hay que salir de ahí, ¿eh? ¿Estás bien? Bueno, a ellas sí que las sigo. Las sigo con muchísima ilusión. Pensad que este posicionamiento de marca, a lo mejor pensáis, "Jo, pues no es nada positivo para ellos", pero llegó a tener reacciones como la que os muestro ahora, ¿no? Este es el Twitter de Kaiku Café Latte y el community manager tuvo la brillante idea de decir, duda seria, ¿creéis que debo cambiarme la bio por Kaiku Café Latte, el café con el que tu pepitilla late? Han sido capaces de crear
un reconocimiento de marca, un charm, un rollito al lado de la marca de Kaiku Café Latte muy, muy, muy interesante. Con esto lo que os quiero decir es que yo me voy a centrar mucho en lo que son las opiniones y reputación online, pero va muchísimo más allá, es muchísimo más amplio, tiene muchísimo más contenido por dentro donde podemos ser muchísimo, muy, muy, muy creativos y hacer cosas que pueden ser muy interesantes para cualquiera de las marcas que representéis. Pero vamos a hablar de turismo. En el mapa de arriba podéis ver los restaurantes a los que yo quiero ir en mi ciudad. Yo vivo en Barcelona, que no son pocos. No podía poner el mapa de toda España ni de toda Europa porque se me quedaría corto, porque no se veía nada, solo se veían estrellas amarillas. Pero tener esta percepción de que, por ejemplo, yo que soy una persona que le gusta muchísimo la gastronomía, que disfruto mucho yendo a restaurantes, voy guardándome según aquello que voy leyendo, las recomendaciones que me van haciendo, todo aquello que voy percibiendo, entro en sitios para ver las opiniones de otros clientes y me voy guardando sitios seleccionados. Algunos son un gran acierto, en su gran mayoría, ¿no? Porque ya incluso Internet me está ofreciendo contenido que es relevante para mí. Otros, como todo el mundo, pues tienes experiencias que a lo mejor por el día que tiene todos somos humanos, pues no he tenido experiencias tan buenas. No suele ser lo habitual. Abajo es el mapa de donde yo he estado durante este año 2023, las ciudades que he visitado, que también nos puede dar una pista de saber los movimientos que puede hacer uno, ¿no? Los timelines que te dan, que te dicen dónde has comido, dónde has estado, dónde tal, te recuerdan, haz un comentario aquí, haz un comentario allí. Creo que todo esto es importante. Para que os hagáis una idea, en España hay más de 80.000 restaurantes y puestos de comida. Prácticamente todos, si no todos, podemos encontrar opiniones online. El 80% de los españoles consultan reviews online antes de elegir un restaurante. Hay que tener controladas estas redes, es muy importante para cualquier negocio y en este caso nos estamos centrando en la restauración. Hay que tener controladas las redes y dar respuesta siempre que sea posible. Como os decía antes, esto es un canal de atención al cliente. Luego veremos cómo tienen que ser las respuestas, cómo puede ser una mala respuesta o una buena respuesta, pero es muy importante dar respuesta a todos los clientes siempre que podamos. Idealmente en el idioma original de la review, lo que pasa es que ya sabemos todos que no podemos hablar los no sé cuántos idiomas que hay en el mundo, ¿no? No tenemos que perder la calma, hay que mantener la mente fría y hay que monitorizar, monitorizar y monitorizar. Más adelante os explicaré herramientas y cómo hacer esa monitorización para tener muy claras cuáles son las herramientas que tenéis a vuestro alcance. Es muy importante interiorizar esa monitorización, perdón, tomarlo como parte de nuestro día a día. Pierdo el ratón. A nivel de destinos, que ha sido mi especialidad durante muchísimos años, hay que tener en cuenta varios temas. Un destino no puede vender. Es muy difícil encontrar opiniones sobre un destino. No existe una opinión sobre un destino. Existe una opinión sobre un restaurante, sobre un hotel, sobre un alojamiento turístico, sobre un camping, sobre una experiencia, sobre la visita cultural que he hecho, el museo. Entonces es un reto para los destinos poder saber cuál es la percepción del turista global, ¿no? El reto para el destino es que toda la industria funcione de forma coherente. Un destino no puede vender en España, ¿eh? Hay otros países donde sí que pueden vender producto, pero en general en España son entidades públicas. Lo que os decía es tener una buena coherencia dentro de la industria, trabajar de forma muy amplia con la industria que conforma el destino al final, el uso que va a hacer este usuario y poder a partir de ahí medir el sentiment, el análisis semántico de lo que se hace en el destino. Yo os quería mostrar un ejemplo gráfico que no he sido capaz de conseguirlo a tiempo, desafortunadamente, llevo bastante tiempo pidiéndolo,
pero es un ejemplo que más adelante hablaremos un poquito de ello, que ha hecho Andalucía Turismo para medir este sentiment, ¿no? Este sentiment, que es el análisis semántico de las opiniones que se hacen, teniendo en cuenta el idioma en el que se está haciendo y que el contexto nos puede dar una opinión positiva o una opinión negativa. Con el análisis de todas las reviews que se ponen online, de todos los tweets que se pueden hacer en un momento dado, con una serie de hashtags, etcétera, etcétera, poder medir qué es aquello que está pasando en el destino. Y bueno, hay un pequeño punto que dice valorar a quien representas y qué quieres mostrar, ¿no? Creo que es muy importante para los destinos también esto y poder cambiar en algunos casos. Tenemos casos muy concretos de ejemplos que nos pueden ayudar a ver cómo ha ido cambiando la percepción de un destino gracias a un trabajo con toda la industria en él para cambiar la mentalidad de quien visita ese lugar. El ejemplo del que os hablaba de cambio de percepción es Lloret de Mar. Lloret de Mar es una destinación que está en la costa española, en la zona de Cataluña, totalmente al este. Está en la Costa Brava. La Costa Brava es una zona que normalmente el visitante de alto poder adquisitivo, con un comportamiento muy familiar, es un turista muy familiar el que llega a Lloret de Mar, pero en este caso concreto, Lloret de Mar tenía, históricamente, era un destino de nightlife completamente, era un destino muy económico, con hoteles muy grandes comparados con el resto de la región en la que está. Hoteles muy grandes me refiero a con multitud de habitaciones, etcétera, etcétera. Un público muy joven, pero además este público, este turista que llegaba era un turista que aquí en España le conocíamos como un turista de borrachera, ¿no? Un turista que venía a lo que venía a beber, a emborracharse y a no vivir lo que es el destino de playa, que es un destino precioso. En 2014 hicieron toda una estrategia de cambiar esta percepción y de convertir a Lloret de Mar en lo que hoy en día es, que puede tener algún resquicio de lo que fue en su día. Obviamente hay ocio nocturno, pero no al mismo nivel que había entonces, convirtiendo Lloret de Mar en un destino familiar muy interesante. Creo que es un caso que se puede estudiar ampliamente. Y como os comentaba, también a nivel de ejemplo, Andalucía, como destino turístico, ha hecho todo un trabajo de análisis de datos y análisis de reviews muy, muy, muy completo, en el que si tienes acceso, si eres partner de Andalucía, si tienes un negocio allí, puedes acceder a un cuadro de mandos para ver cuál es la percepción no solo de tu negocio, del sentiment de tu negocio, sino de toda la provincia donde estás, la región que representas, toda la comunidad autónoma en general, ¿no? Es un ejemplo muy interesante de inversión pensando en la reputación que queremos y cómo ir mejorando esa tendencia en la que se trabaja. Y como os quería comentar, y tenéis, bueno, está el link, pero no lo vamos a abrir, es importante las respuestas que vaya a dar el usuario, ¿no? Las respuestas malas nos dejan en muy malísima posición, ¿no? Aquí el usuario, el propietario responde pues, de muy malas maneras. No sé si soy ni capaz de leer este tipo de respuestas, pero como os comentaba, la anatomía de la respuesta es muy importante, ¿no? Que sea una respuesta, no creo que nadie empezará a contestarle a un cliente que le dijera, oye, he tenido una mala experiencia. Sí que es cierto que su mala experiencia era que durmió solo. Aquí cada uno que, que opine lo que quiera, ¿no? Pero definitivamente la respuesta que le da el propietario no es adecuada. Entonces, tenemos que tener muy claro que nadie en persona diría según qué cosas, con lo cual en Internet, donde somos totalmente invisibles, transparentes, invisibles, me refiero a que no estamos poniendo nuestra cara, tampoco tenemos que usar ese tipo de respuestas. Y creo que este es un buen ejemplo de cómo las campañas de turismo en las que se escucha al turista y se escucha al cliente nos pueden ayudar
a tener una visión completamente diferente. Esta es una campaña de Islandia que os invito a que disfrutéis esta campaña. Es una tourism board a la que adoro por el contenido que genera y espero que os guste tanto como a mí. Nothing ruins your vacation like work. Thankfully, Iceland has created the perfect solution. Outhorse your email. A revolutionary service where Icelandic horses write real out-of-office replies so you can relax. They are trained in corporate buzzwords. Your boss will never know the difference. Outhorse your inbox and free up your vacation. Visit outhorseyouremail.com to try for yourself. Bueno, son campañas en las que leyendo los comentarios de los usuarios llegan a hacer estas grandes creatividades que me parecen estupendas. ¿Cuáles son los canales más influyentes en las decisiones de viajes? Pues opiniones de webs como TripAdvisor, por ejemplo, o Google actualmente tienen perdonad, que 59% como decisivos a la hora de tomar una decisión del viaje. Obviamente, fotos y vídeos de amigos en las redes sociales, influencers que nos puedan estar influyendo tienen un 54%, pero como veis, las opiniones de otros usuarios, las opiniones de otros de otra gente que ha consumido lo mismo que nosotros son muy, muy importantes a la hora de tomar esta decisión. Por eso también es importante tener una buena reputación online. El poder de las opiniones para los hoteles, ¿no? Hemos hablado de destinos, hemos hablado de restaurantes, pero consideremos el hotel como el gran aliado para nosotros, ¿no? El 96% de los viajeros considera las opiniones importantes al planificar y reservar el hotel, mientras el 83% dice que siempre o casi siempre está leyendo opiniones en sites como TripAdvisor antes de reservar un hotel. Yo creo que a día de hoy, además de TripAdvisor, como os decía, hay bastantes otras plataformas donde el usuario también va a ir a buscar información. Google está haciendo un trabajo excepcional a la hora de recolectar opiniones, pero sí que es cierto que en sites como TripAdvisor estas opiniones son muchísimo más largas, muchísimo más desarrolladas y donde podemos entender muchísimo más el contenido de la misma. Los usuarios, el 73% de los usuarios afirma que escribe una opinión porque quiere compartir esta experiencia positiva, lo cual nos da son muy buenas noticias para nosotros en este tipo de campañas donde vamos nosotros a intentar que el usuario escriba más reviews sobre nosotros. Este usuario va a tener una respuesta normalmente positiva y lo veremos más adelante. El 70% de los usuarios escribe una reseña el año pasado, aún teniendo la situación que estábamos saliendo post-pandemia en la que estábamos, ¿no? Como os decía, los usuarios de Internet prefieren compartir experiencias positivas que las que son negativas, ¿no? Aquí podéis ver un desglose por categorías de restaurantes, atracciones de actividades, hoteles, aerolíneas, incluso aerolíneas, ¿no? Con las experiencias, acabo de pasar una experiencia horrible en un viaje que he hecho tanto en la ida como en la vuelta. Pero no he escrito ninguna opinión negativa, o sea, pero en el fondo debería escribir la opinión positiva a la vuelta que tuve con ellos, ¿no? Alquileres vacacionales o alquileres de coches. ¿Por qué están estas opiniones, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Estas opiniones han revolucionado el turismo. Yo he estado muchísimos años, llevo desde el 2007 en el sector y trabajando con el sector de turismo y realmente han hecho un cambio radical en cómo se percibe el turismo. Siempre he creído que se ha equilibrado este campo de juego para los negocios pequeños y grandes, ¿no? Ya competimos
Si tenemos un hotel independiente o un restaurante pequeño, no es una cadena, estamos compitiendo al mismo nivel que la gran cadena hotelera o que la gran cadena de restaurantes conocida mundialmente, porque estamos poniéndonos al mismo nivel. Además, el tipo de viajero y cómo ha cambiado el viajero nos da pistas de hacia dónde tenemos que ir. Además, creo que es de recibo que el usuario pueda compartir sus opiniones. Internet es un lugar donde se vierten todas estas opiniones y tiene que seguir siendo así, eh, bajo mi punto de vista. Es muy importante que tengamos en cuenta que el contenido se modera, no es un contenido gratuito. Y en este caso os hablo concretamente, muy concretamente del site de TripAdvisor, ¿no? Cada opinión pasa por un sistema automatizado antes de publicarse. Hay una serie de sistemas en plataformas como TripAdvisor, donde si hay algo que no parece correcto, pasa a un equipo humano que cubre todos los idiomas en los que se trabaja, en este caso en el site de TripAdvisor y muchísimos más, para intentar detectar aquellos usos fraudulentos. No os invito en ningún caso a comprar opiniones, no os invito en ningún caso a comprar likes en Instagram, no os invito en ningún caso a engañar en este sentido, porque esto al final acaba penalizándote de forma muchísimo más radical y bajando en los rankings por penalización, porque al final la empresa lo que busca es la veracidad de lo que se está entregando a los usuarios. Ha habido incluso sentencias, ha habido incluso, por lo tanto, seamos cuidadosos en este sentido, ¿no? No invitéis a los usuarios a escribir una opinión en vuestro propio recinto o que usen vuestra wifi para hacerlo, que aunque lo hagamos con toda la buena intención del mundo, esto nos puede penalizar porque puede ser considerado como fraude. Imaginad que tenéis 100 clientes al día, de los cuales 50 acaban escribiendo una review directamente desde vuestro local, con vuestra wifi conectada, se podría llegar a considerar que estáis haciendo un uso fraudulento y tenéis a los empleados o estáis empleando recursos de la empresa para escribir estas opiniones. Por lo tanto, no os lo recomiendo para nada. Bueno, hay una serie de opiniones que se puede ver que violan directrices para sites como TripAdvisor, ¿no? Opiniones que incluyen información personal o exclusiva, opiniones de viajes que hace muchísimo tiempo que fueron y que no les vamos a dar tanto peso, o información de segunda mano. Al final, estos sistemas lo que valoran es que haya mucha información, cuanto más fresca mejor, y por supuesto que sea veraz. En el momento que detectamos contenido fraudulento, este se penaliza. Hay sistemas que los podéis acceder desde sites, pues como digo, como TripAdvisor, en el que vosotros podéis denunciar fraude o chantajes que os puedan estar haciendo para que retiren opiniones, etc. Son procesos lentos, son procesos que a lo mejor son más costosos, que a veces son más engorrosos para vosotros mismos, pero es importante que vosotros mismos tengáis cura de esto y si veáis que alguien, oye, pues si no me invitas al desayuno te voy a poner una mala review en cualquiera de los sitios, tengáis la capacidad de poneros en contacto con estos sites, con estos publishers y denunciar que os están haciendo chantaje o que la competencia está escribiendo sobre vosotros. Cualquier cosa que os podáis imaginar está ya contemplada dentro de esos atributos de moderación. ¿Qué es importante a nivel de vuestro día a día, ¿no? Hay que seguir una metodología. Yo me imagino que todos por la mañana tenemos una rutina, ¿no? Yo me levanto, me voy a la cocina, me preparo mi café, me siento en la mesa y abro Instagram, por ejemplo, ¿no? Esto es una rutina mía matutina. O llego por la mañana a mi trabajo, abro el correo, reviso los correos que tengo, me marco mis propias prioridades, etc. Pues una de las metodologías que yo creo que es importante es que vosotros establezcáis una rutina de revisión. No os estoy diciendo que tengáis que hacer esto cada día de vuestra vida, pero tenéis que tener claro qué es lo que queréis conseguir con esta reputación online. Una de las claves es establecer objetivos. Uno de los objetivos, sobre todo para la comunicación en marketing digital, son lo que llamamos AIDA.
La A es de atención, la I de interés, la D de deseo y la A de acción, ¿no? ¿Cómo vamos tenemos que buscar fórmulas para llegar a nuestros objetivos, para llegar a conseguirlos, ¿no? Tenemos que dar en la diana, tenemos que dar mensajes precisos, no debemos extendernos en nuestras opiniones y entender nuestra industria, sector y subsector. Creo que esto es muy importante para vosotros. Tener muy claro quién va a ser nuestro público, qué queremos comunicarle, cuál es el formato que a nosotros nos va mejor. Y estoy hablando no solo de reputación online, sino de cómo exponemos nuestra marca, que también es muy importante, ¿no? ¿A quién nos queremos dirigir? ¿Estamos hablando con familias? ¿Estamos hablando con parejas? ¿Estamos hablando con gente millennial? ¿Estamos hablando con generación Z? ¿Cuál es nuestro público? ¿Qué lenguaje utiliza? ¿Cómo me tengo que comunicar con ellos? ¿De qué mercados provienen? ¿En qué idiomas debo publicar? Etcétera, etcétera. Hay que establecer un calendario, hay que establecer una rutina en la que nosotros podamos gestionar esta marca. Le he puesto marca personal, pero al final es una marca empresarial, ¿no? ¿Cuál es la rutina que vamos a establecer? Pues mira, yo cada lunes voy a eh, marcarme cuáles van a ser, los lunes voy a responder reviews, los martes va a ser el día que yo voy a publicar, voy a tener un calendario de publicaciones donde en estas redes voy a actualizar fotografías, voy a responder a preguntas, etcétera, etcétera. Tenemos que ser cuidadosos porque al final, en el caso del turismo, un Google Business, un TripAdvisor, un Minube, cualquiera que sea de los soportes de los que vamos a recibir información, un Twitter, un Instagram, un YouTube, tenemos que poder dar una respuesta y gestionar de forma privada o individualizada con ese cliente o de forma pública y abierta, ¿no? Por eso creo que es muy importante el calendario y poder ir marcándonos según días de la semana. Estamos hablando de que al principio os llevará más tiempo, no hace falta que respondamos opiniones de hace 15 años, con que nos podamos a responder pues estos 3 últimos meses y ponernos al día, veréis que esa rutina entra dentro de vuestro día a día y va a ser muchísimo más fácil generar esta marca propia. Porque como os decía, en la reputación online, este ranking de popularidad nos lo da la cantidad, la calidad y la frescura. Eso también nos lo da los artículos que podamos colgar en nuestra página web, el contenido que podamos tener en nuestras redes sociales propias. Todo esto nos va a estar haciendo posicionarnos mucho mejor en estas redes. El reto de la reputación online se crea con las percepciones de los otros. Entonces, vuestra reputación corporativa viene por estas webs de opiniones de las que estamos hablando, pero por vuestros posts en blogs, por las redes sociales, lo que publiquéis vosotros mismos y lo que publique otros usuarios, y también por las otras, las online travel agencies, que también van a tener un peso en esta reputación online, puesto que allí también se valora. No olvidéis que en Booking se está valorando, en Expedia se está valorando, o sea, cualquier player que pueda vender vuestro producto o que pueda promocionar vuestro producto va a estar allí con una opinión a la que debéis tener en consideración. Porque, insisto, la búsqueda de cualquier viaje empieza online. Aquí dice que el 80% de los consumidores va a Internet a buscar información, pero yo creo que este número cada vez es muchísimo más alto y sobre todo con un efecto post-pandemia, ¿no? Y aunque el usuario vaya a una agencia de viajes física a buscar su viaje, luego va a ir a casa y va a buscar estas opiniones de lo que está pasando. Con lo cual es muy importante que tengáis en cuenta este hecho. Como decíamos, hay que identificar al público objetivo, marcar estos objetivos que hemos dicho que sean realistas, que sean unos objetivos que estén dirigidos a vuestro cliente target, definir vuestros marcadores de éxito, que vais a considerar que es un éxito. No seáis súper ambiciosos al principio, sed realistas con lo que está pasando. Oye, pues mi propósito es contestar a estas reviews y hacer 2 posts por semana, un post por semana. Investigar un poco por internet, que vais a encontrar muchísima información sobre este tipo de publicaciones. ¿Cuál es el mejor día para publicar para el sector de turismo? Seguramente un sábado o un domingo no. Si lo que estamos buscando son viajeros, no es el día en el que vamos a captarle, ¿no? Y revisar la estrategia con el tiempo.
hemos identificado nuestro público objetivo, nuestra marca, nos hemos marcado unos objetivos realistas, hemos definido los marcadores y a lo mejor al cabo de un tiempo nos damos cuenta que nosotros pensábamos que hablábamos con familias y estamos hablando con grupos de amigos o estamos hablando con parejas sin hijos, ¿no? Hay que ir revisando cada cierto tiempo. Mi recomendación al principio es cada 3, 4 meses hasta que vayáis encontrando ese equilibrio de cómo estáis hablando, a quién estáis hablando y quién es el público que se acerca a vuestro local o a vuestro negocio. Aparte, es muy importante crear la cultura de reputación online, que todo el equipo, que todos aquellos que forman el equipo del negocio tengan en cuenta que esto va a ser una realidad, que vamos a estar expuestos a que opinen sobre nosotros. Con lo cual hay muchísimas empresas hoy en día que premian a sus trabajadores por la reputación online o les dan una serie de beneficios por conseguir mantener unos ratios de reputación online. Y creo que es muy importante porque cualquiera que forme parte de esta cadena en nuestro negocio es importante que sepa que hay un reconocimiento detrás. Y evaluar la presencia online, ¿no? Ahí buscar el negocio, hacernos alertas con Google Alerts del nombre de nuestro negocio, de los hashtags a lo mejor que podemos seguir, tener alertas creadas para cada vez que se publica con ese hashtag. Hay muchísimos programas y softwares que nos pueden ayudar a monitorizar lo que está pasando en redes sociales. A lo mejor no en sites de contenido específico como puede ser TripAdvisor, pero sí en Instagram, en Twitter, tenéis un montón de herramientas que os pueden ayudar a esto y luego las veremos. Y luego actualizar la información en todas las páginas web. No podemos tener nuestra propia ventana en Internet totalmente desactualizada. Tenemos que tener la información correcta. Imaginaros que tenéis el teléfono mal, pues esto es un gran fallo para vosotros mismos y os puede penalizar en este sentido. Tener imágenes actualizadas de vuestro negocio, ver las tendencias, toda TripAdvisor y este tipo de herramientas online nos van a poder dar insights de analytics de quién está visitando vuestro site y cómo. Y continuar monitorizando todas aquellas plataformas, como os digo, que son importantes. Como os decía, aquí se trata de monitorizar, monitorizar, monitorizar y monitorizar. Y hay que tener presente 5 puntos que son siempre interesantes. Comprometerte a escuchar a los clientes en un mundo virtual donde no les vas a poder ver la cara. No tener miedo del feedback que te van a dar. Tratar las opiniones como una información muy valiosa y que os pueden ayudar a mejorar. Monitorizar estas tendencias, como os digo, usar herramientas de analítica que os puedan dar pistas de quiénes son vuestros clientes y qué es lo que os están reclamando y responder siempre con una sonrisa, en este caso virtual, pero responder siempre como le responderíais al cliente si lo tuvierais delante. Es muy importante que no nos dejemos llevar por la pasión en momentos así y seamos capaces de explicar claramente cuál ha sido la situación y todo el mundo entiende que hay errores que son humanos y todo el mundo entiende que cualquiera puede tener una mala experiencia en casos así. Vamos a hablar un poco de herramientas para gestionar esta reputación online, que son las siguientes, ¿de acuerdo? Que si no me voy a extender demasiado. Os he traído unas cuantas que creo que son importantes para diferentes temas, ¿no? Buzz Monitor nos puede ayudar a toda la parte de análisis de sentiment, así como Brandwatch. Brandwatch nos va a dar también palabras claves que se están usando para hablar de nuestro negocio. Hootsuite nos va a dar una visión muy amplia de lo que está pasando en todas las redes sociales en una sola pantalla. Y además, como os he comentado, crearos alertas en Google Alerts que llegan directamente al correo electrónico cuando se publica algo con el nombre de tu negocio, o Google Analytics, que si lo tenéis implementado en vuestra página web, os puede dar una idea muy clara de qué tipo de público está llegando, de qué mercados viene, en qué páginas está más rato, qué es lo que más busca, dónde se queda atrapado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que son herramientas que os pueden dar una idea
de cómo trabajar este tipo de reputación online. A reclamar el perfil en estos portales que nos dan acceso, ¿no? Optimizar la información del negocio, responder a las reviews. Pensad que este tipo de plataformas no podemos entrar ni en TripAdvisor ni en Google, por ejemplo, no podemos entrar en una conversación como en un chat con este cliente. Va a ser una opinión, una respuesta y aquí se ha acabado. Y esta respuesta, insisto, tiene que ser lo más polite posible, lo más sosegada posible y teniendo en cuenta que aunque nos enfade mucho el tono o cómo está escrito, primero está escrito, nadie nos está hablando y segundo, eso lo puede ver todo el mundo. Con lo cual es importante no dejarnos llevar por la pasión. Lo digo yo, que soy una de las personas más pasionales que debe haber en esta sala ahora mismo y que hay momentos en que hay que respirar, contar hasta 10, que es una técnica psicológica para que la cabeza desconecte y volvamos a la paz y ser capaces de contestar tranquila y sosegadamente. Y sobre todo traquear esta evolución del performance, de cómo está funcionando. Todo esto es porque el 85% de los usuarios prefiere reservar un negocio donde hay respuestas, ¿no? En sites como en TripAdvisor o en Google. Vemos que hay una tendencia muy importante en este sentido. Insisto, activar las notificaciones por email, responder lo más rápido posible, dedicar este día a la semana a responder rápidamente, agradecer al usuario el feedback que le están dando, ser original en la respuesta. Aquí podemos entrar en un juego un poco peligroso, sobre todo cuando entramos en temas de idioma, ¿no? Si no somos nativos en el idioma en el que estamos contestando, hay que ser cuidadosos. Hay que destacar aquello que es positivo en la review y responder a comentarios específicos, sobre todo aquellos negativos, con educación y profesionalidad. Hay que ser concretos. Respecto a este tema concreto, vamos a tomar las medidas adecuadas, vamos a hablar con la persona para ver cuál pudo ser y si queremos entrar en el juego de, si usted lo desea, póngase en contacto con nosotros, le daremos más información de forma privada. Porque a veces las opiniones negativas se pueden evitar con una gestión al cliente en el propio sitio, ¿no? Hubo un problema y lo solucionaron inmediatamente y nos ofrecieron sus disculpas, se puede convertir en una gran puntuación online. En cambio, no hicieron nada ni nos escucharon, puede ser algo que perjudique. Entonces, siempre ponerse en el sitio del cliente. Yo creo que el cliente no tiene siempre la razón, pero hay momentos en que debemos ponernos en su piel y pensar cómo está viviendo él esa situación. Y en cuanto a herramientas de difusión, como veis, os he puesto pues, sitios donde creo que tenéis que tener especial atención, ¿no? Pues hemos hablado ya de TripAdvisor, de Booking, de hecho creo que los hemos mencionado todos ya anteriormente. Sí que obviamente hay que tener un ojo en lo que pasa en la prensa actualmente, pero tampoco nos obsesionemos. Y evidentemente hay cosas buenas ahí fuera, ¿no? El 82% de las opiniones que tuvo TripAdvisor durante el 2020 fueron puntuaciones muy buenas, con un 4,3 de media, ¿no? Mejorando puntuaciones de 2018, aún siendo un año muy complicado para todos en el sector del turismo. Como os digo, las opiniones seguirán siendo una fuente de información decisiva para los viajes. Como veis, el alojamiento, la oferta alternativa y los restaurantes, el usuario va a seguir buscando estas informaciones. Y las opiniones más largas son las que influyen en los procesos de planificación y decisión del usuario que va a acudir a vuestro negocio. El contenido de la review es muy importante para el usuario que luego la lee, que esto también es importante, ¿no? Lo que vamos a hablar ahí, de lo que me están hablando es importante también para ellos. Y TripAdvisor, como os decía, tiene contenido de muchísima calidad, muchísimo más largo, etcétera, que en otros sitios. Como también os he comentado, son opiniones 3 veces más largas que muchísimas otras fuentes de información. Y lo que queremos es generar confianza,
que es muy importante para la demanda, cuidar la presencia y reputación online porque tiene un impacto directo en la generación de vuestros ingresos y aprovechar las herramientas que nos ayudan a posicionar donde se encuentran nuestros clientes. Ocuparse en lugar de preocuparse de la reputación online para conseguir la excelencia. Me parece una gran frase para terminar. Pues esto ha sido todo. Si os parece, voy a ver si hay preguntas en el chat, que me parece que alguna cosita tenemos. Las estadísticas que mencionas son personas de España o alguna región más grande, por decir Europa, América, etcétera. Hay estadísticas un poco de todo, pero básicamente son estadísticas globales en este caso, lo que estábamos comentando. No sé si te he respondido, Miguel, a tu pregunta. Y si tenéis más cuestiones que queráis comentar, me encantaría ayudaros. La verdad es que yo me he dedicado durante 10 años de mi vida, he estado trabajando en TripAdvisor con destinos, entonces sí que veis mucha estadística de allí. ¿Cuáles son las herramientas que uso más en mi día a día? Yo ahora mismo trabajo muchísimo con redes sociales eh, para las marcas con las que son mis clientes y con los que trabajo. Estoy trabajando muchísimo con Instagram, Facebook y TikTok a día de hoy. TikTok se está convirtiendo en una herramienta de difusión enorme, pero yo sobre todo me dedico a estrategias de marketing digital hoy en día. Sí que es cierto que usamos muchísimo HotSuite y Brandwatch para poder medir lo que nos están diciendo en la actualidad. En la compañía y con nuestros clientes es lo que más estamos usando. ¿Algún consejo para responder las opiniones negativas? Yo creo que el primer consejo que os puedo dar es analizar el por qué, ¿no? ¿Qué ha sido lo que ha causado esta opinión negativa? Eh, ¿cuál fue el motivo que generó esta opinión negativa y poder dar una respuesta lo más sincera posible? Creo que es muy importante que podamos ser honestos en cuanto a que a lo mejor alguien ha tenido un mal día, ha habido un mal momento en el sector, ha pasado cualquier cosa y poder darle soluciones o invitar a este usuario a volver a visitarnos o invitar a este usuario a demostrarle que seguramente esa opinión negativa no tiene el valor que debería tener. Espero haberte contestado, Paula. ¿Cuál fue tu caso de reputación más difícil y cómo lo solucionaste? No era en turismo, era en un gimnasio. Un usuario, en ese gimnasio estaba prohibido que los hombres llevaran camisetas de tirantes, esta era la norma del negocio, y un usuario pues se negaba, un usuario del gimnasio se negaba a cumplir esa norma. En este caso se valoró, esta persona empezó a hacer toda una campaña en redes sociales, en Twitter sobre todo, de lo mal que se le estaba tratando porque se le había echado de la sala por llevar en repetidas ocasiones la camiseta de tirantes. En este caso lo que hicimos fue hablar directamente con esta persona, ponernos en contacto directamente con esta persona para intentar solucionar la situación. Y entonces buscamos la manera de hablar con el resto de usuarios del gimnasio para ver si les parecía una norma lógica o no, si estaban de acuerdo con esa norma, si les gustaba, si no les gustaba, para a su vez hablar con la dirección del gimnasio y cambiar esa norma si así era percibida por los otros usuarios, ¿no? Esta fue bastante
dura, nos llevó bastante tiempo. Nos tuvimos que poner a trabajar de forma activa, dar nuestra presencia por delante de todo y decir, oye, estamos trabajando en este tema, esta persona se está quejando, se le ha echado de una sala, de un gimnasio porque no cumplía unas normas, pero vamos a ver si lo que esta persona dice tiene razón y a lo mejor esta norma no tiene ningún sentido, ¿no? Sigo. ¿Qué tanto sigue vigente la creación de un manual de comunicación en situaciones de crisis o se improvisa? No, no. No. Las situaciones de crisis tienen que estar bajo, siempre que sea posible, bajo un manual, por favor. Tener muy claras, y habrá situaciones que se nos, que se nos escaparán de nuestro entender, ¿no? O sea, nadie se podía imaginar hace 3 años que estaríamos encerrados en casa por una pandemia, ¿no? O sea, yo os aseguro que jamás lo hubiese imaginado. Pero es muy importante tener clara quién va a actuar, cómo va a actuar y qué tipo de respuestas se pueden dar, ¿no? Tiene que haber una serie de respuestas corporativas, sobre todo en empresas grandes, que tenemos que ser capaces de reproducir. Por lo tanto, sí, por favor, está muy vigente tener un manual de comunicación en situaciones de crisis. La improvisación siempre nos puede llevar por un mal camino. Porque algunas respuestas suenan cínicas cuando intentas dar una respuesta positiva a una opinión negativa, porque son genéricas y no dan una respuesta real a un problema en una opinión. ¿Por qué algunas respuestas suenan cínicas? Porque supongo que te refieres sobre todo, Irene, al punto de vista desde el usuario, ¿no? Eh, realmente creo que hay gente que usa mucho el cinismo, ¿no? En estas respuestas y hay que ser muy cuidadoso puesto que el lenguaje que estamos usando es escrito, con lo cual yo ahora mismo acabo de leer tu pregunta y seguramente no he usado el mismo tono que tú estabas usando, ¿no? Es muy complicado dar una respuesta que sea sosegada, ¿no? Sobre todo cuando te están criticando, yo qué sé, es que el pan es malo, ¿no? Oye, pues, ¿cómo puedo decirte yo que es el mejor pan que he encontrado? Es un pan de una calidad excelsa, sin que suene a tú, señor cliente mío, usted no tiene ni idea de lo que está hablando, ¿no? Por eso digo que hay que ser muy cuidadoso, releer 3 veces si es necesario la respuesta que hemos generado para que no suene mm, a que te estoy hablando desde arriba de un pedestal. Yo me pongo en tu piel y digo, oye, pues sentimos mucho que el pan que te hemos puesto en la comida no haya sido de tu gusto, pero nuestra intención no es otra que tener la experiencia y buscar el producto de mejor calidad posible. Eh, mm, Te invito a que nos cuentes cómo sería. Escríbenos un correo, explícanos qué es lo que no te agradó de este tema en concreto, ¿no? O sea, yo recuerdo claramente una vez en un hotel, estaba en Madrid, había unas manifestaciones abajo y cuando bajé, era un hotel de 5 estrellas, gran lujo, o sea, todo lo más, porque era un momento complicado en Madrid y fue el hotel que encontré. Cuando bajé a la recepción y le dije al director del hotel, realmente he dormido muy mal porque los colchones son muy incómodos, me dijo, sí, tienes toda la razón. Y dije, bueno, pues no te puedes permitir algo así, ¿no? Em, pues a lo mejor tenían que hacer algo para solucionar ese tema, claramente. Entonces, bueno, creo que hay que ser muy cuidadosos con las respuestas, releerlas 4 veces, igual que con los emails, ¿eh? Hay que hacer una relectura antes de darle al botón de enviar. Venga, más. ¿Cómo se debería manejar una crisis de reputación en Twitter, que es una red donde los hashtags y tendencias se viralizan muy rápido? ¿Qué hay que hacer con la información, como comentarios, negativos que quedan ahí y aparecen cuando las personas buscan un hotel, por ejemplo? Em,
Bueno, Twitter es una de las redes que a mí más miedo me da y ahora mismo creo que está en un punto vital. Ha sido una red fantástica en el que hay que ser extremadamente cuidadosos con Twitter. Cualquier malinterpretación hecha desde otro sitio, desde otro país me refiero, el lenguaje que usamos, o sea, no es una red amable en absoluto. En Twitter hay que ser el hijo del viento y dar la respuesta casi en el momento en el que se está produciendo ese comentario. Twitter nos requiere una atención muy bestia para intentar frenar esta viralización, ¿no? Estos comentarios negativos que pueden quedar en Twitter, por suerte, tienen un volumen de contenido tan grande que van a quedar en el olvido, van a bajar muy rápido. Pero hay que ser realmente cuidadosos en este sentido. Creo que hay que prácticamente especializarse en comunicación para ser capaces de manejar bien una crisis de reputación en Twitter, ¿no? Es una red a la que le tengo pánico. Perdonad, pero creo que hay demasiado odio allí dentro. Estoy buscando empleo en la costa. Si yo hiciera un estudio de la reputación online de restaurantes y hoteles de la zona y verás las necesidades que tienen, ¿cómo me puedo ofrecer a ellos para trabajar? Ah, pues tal cual. Busca aquellos restaurantes que te interesen y ofrécete para poder hacer este tipo de trabajo. Mi recomendación es que no vayas ni a sitios muy conocidos que seguramente ya tendrán un equipo que trabaje en este sentido, aunque también puede ser una buena manera de introducirte, ¿no? Y de mandar un email a recursos humanos y decir, oye, yo ya he hecho este trabajo, fíjate, he descubierto todo esto sobre ti, ¿no? A lo mejor más que los hoteles y los restaurantes de la zona, a lo mejor sería interesante que seleccionaras los sitios donde tú quieres trabajar y poder hacerte una carta de presentación en este sentido personalizada en cada caso. No sé si me explico. Bueno, parece que nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en la próxima.